Fíjense, hoy tenemos una conversación muy importante porque vamos a volver a la lámina anterior, por favor, Carla. Ok, porque necesitamos tener el contexto para poder conversar con nuestros clientes, bien sean clientes internos o bien sean clientes internacionales. ¿Por qué los clientes internos? Porque las personas tienen que estar seguras dónde van a colocar su dinero. Así sea para crear mi casa principal. Yo tengo que saber que esa inversión que estoy haciendo en mi vivienda principal es eso, es una inversión que además de permitirme formar un hogar en un lugar estable emocionalmente, porque no se imaginan ustedes cuánto le cambia la vida a la familia desde el momento que tiene su casa propia, sobre todo para los niños. Yo lo veo en el transcurso de estos 9 años, cuando yo cierro una casa principal donde hay pequeños, ellos son los que más se les transforma la cara. Ellos sienten ese sentido de propiedad, es como que dejan de ser inmigrantes de alguna manera, sobre todo ellos. Y para nosotros, bueno, la tranquilidad de que ahora tenemos una casa, la podemos empezar a decorar, porque una de las cosas que dejamos en nuestro país es eso, nuestra casa de la infancia, nuestra casa donde crecimos. Entonces, es importante para las personas que no tienen casa, que se van a convertir en primeros propietarios, saber que esta inversión, además de darte un bálsamo emocional, también es una buena inversión y tu dinero va a crecer. Por otro lado, cuando hablamos con personas que ya tienen su vivienda principal, pero les vamos a recomendar invertir, necesitamos tener las bases para esa conversación. Y mucho más allá, y súper importante, cuando vamos a hablar con algún cliente foráneo del estado de la Florida que vive en otro estado de los Estados Unidos, o cuando vamos a hablar con un cliente internacional, pues mucho más importante tener este contexto. ¿Cuáles son las ventajas de invertir en Florida, en los Estados Unidos? ¿Ok? Entonces, lo primero que yo les puedo decir de la Florida es que todo el mundo quiere vivir en Florida. Yo le digo a las personas que en la vacuna del COVID venía en parte de esa modificación de ADN Florida, porque es increíble cómo después del COVID, más y más familias han decidido que Florida es el lugar para vivir. Entonces tenemos que Florida cada año añade 365,000 personas que se mudan a vivir de la Florida. Personas que vienen de otros estados o personas que vienen de otros países. Florida actualmente tiene más o menos 22 millones de habitantes, prácticamente como cualquiera de nuestros países de Latinoamérica. Pero si nosotros le agregamos 365,000 personas por año, estamos agregando 1,000 personas diarias, más de 1,000 personas diarias, no que vienen de turismo, más de 1,000 personas diarias que se mudan a Florida. Si nosotros vemos las ciudades de mayor crecimiento demográfico en Estados Unidos, está por supuesto dentro de las 10 ciudades, ¿sí? Hay 5 que están en Florida, lo que es la Gran Miami. Porque cuando uno dice Miami, la ciudad de Miami es chiquitita, pero cuando uno dice Miami, está hablando desde Pómpano, inclusive West Palm, hasta Los Cayos. Uno dice, voy para Miami y resulta que tu familia está en Plantation. Voy para Miami y tu familiar está en Pompano Beach. Voy para Miami y tu familiar está en Homestead. O sea, cuando hablamos de Miami, tenemos que estar claro que estamos hablando de la Gran Miami. Y ese es el lenguaje que le vamos a decir a nuestros clientes. La Gran Miami. Porque Miami es una ciudad muy pequeña. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de Miami, de la Gran Miami, estamos hablando de 3 condados con más de 20 ciudades. Que ahí está pasando toda esta transformación económica en la Gran Miami, no solamente en la ciudad de Miami, que está allá abajo en downtown. ¿Ok? Porque son muchas las ciudades que ustedes ni siquiera saben que existen.
muchísimas. West Park. ¿Quién sabe que existe una ciudad que se llama West Park? East Plantation, East Pembroke Pine. Pembroke Park es una ciudad. Hay ciudades muy pequeñas que no sabemos que existen. North Miami es una ciudad. North Miami Beach es otra ciudad. Miami es otra ciudad. Brickell es otra ciudad. Entonces tenemos que estar claros que Miami es una ciudad pequeña, pero cuando nosotros hablamos con nuestros clientes de real estate, con nuestros clientes inversionistas, hablamos de la Gran Miami. Esta es la ciudad de mayor crecimiento demográfico de todos los Estados Unidos en este momento, inclusive superando a Texas y California. Pero tenemos también crecimiento en Orlando. Está dentro de las 10 ciudades de mayor crecimiento también está la ciudad de Orlando, que pasa lo mismo. Tú hablas, me voy a Orlando, pero vas a Kissimmee. Me voy a Orlando, ¿sí? Es igual. Es el Gran Orlando, porque la ciudad de Orlando es pequeñita, pero uno hace referencia a Orlando, todo lo que está alrededor de los parques. Son muchas ciudades las que conforman ese Gran Orlando, ¿sí? Tampa, la ciudad de Tampa o el puerto de Tampa, es otra de las ciudades de crecimiento demográfico. Estamos hablando de crecimiento demográfico. Estamos hablando de que todos quieren Florida, pero también tenemos Sarasota y Cape Coral. Tenemos todas estas ciudades tienen un gran crecimiento demográfico. ¿Estamos de acuerdo? Con más de un 10% de crecimiento anual. Sigamos a la siguiente lámina. Ok, vamos a hablar con nuestros clientes de por qué Florida. Es muy importante que sí hay un crecimiento demográfico. ¿Qué te garantiza ese crecimiento demográfico? Te garantiza que va a haber demanda. Te garantiza que va a haber rentas. Te garantiza que si haces un flip, lo vas a vender. Te garantiza que si tú tienes una nueva construcción para Airbnb o una casa que la conviertes en Airbnb, la vas a rentar. Eso te garantiza el crecimiento demográfico, te garantiza la demanda. Mientras más personas, más demanda. Entonces, cuando nosotros hablamos de una economía, de una realidad en real estate, es distinta todo Estados Unidos que Florida. No es la misma realidad. Absolutamente no. La estabilidad económica de bienes y raíces en Florida es tan fuerte que va por encima de la inflación, por encima de cualquier crisis a nivel nacional. Es tan fuerte, es tan sana, porque precisamente si llegan 1.000 personas nuevas cada año, o sea que no solamente decirlo, piénsenlo, si llegan 1.000 personas nuevas cada día, 365.000 personas cada año, siempre voy a tener una demanda. Esto hace que sea una inversión sana. El mercado inmobiliario en Florida es sano. ¿Sí? Ahora, tenemos ventajas impositivas. ¿Por qué comprar en Florida y no en otro estado? Bueno, porque si yo quiero comprar en Florida, Florida es uno de los 7 estados que no cobran impuestos sobre la renta, es decir, impuestos sobre la ganancia en el estado. Entonces eso hace que yo pague menos impuestos, bien sea que soy residente o bien sea que soy un extranjero que invierte en Florida, bien sea que es una empresa que invierte en Florida. Hay otros estados, Alaska, Nevada, New Hampshire, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Washington y Wyoming. Pero Florida es uno de esos estados. Entonces nosotros tenemos una ventaja impositiva y esto suena muy bien para los inversionistas. Cuando los inversionistas saben que tienen que pagar menos taxes, porque una de las cosas que las personas le tienen miedo a los Estados Unidos para invertir es la parte impositiva. Pero si nosotros le recalcamos a los inversionistas que en Florida no va a pagar el impuesto sobre la renta, es decir, sobre la ganancia al Estado,
Porque si pagas a nivel nacional, pero al Estado, estás garantizándole que por ley él va a pagar menos taxes que si invierte en cualquier otro estado. Solamente en estos 7 estados no se paga. O sea que hay 43 otros estados que sí tendría que pagar ese impuesto. ¿Ok? Entonces, las ventajas impositivas es muy importante. También aquí debemos educar a los clientes. Cuándo comprar con una empresa o cuándo comprar como persona natural. Si yo voy a comprar para vivir mi vivienda principal, me conviene comprar a persona natural para poderla registrar como vivienda principal y tener más ventajas impositivas. Primero, que prácticamente se estacionan los taxes a nivel de real estate. Los mantienen fijos, prácticamente. No es que no suban, pero es mínimo lo que puede subir año a año. Después hay un descuento del valor de la propiedad para la tasación de esos impuestos de real estate. ¿Sí? Entonces la propiedad le bajan el valor y los impuestos van a ser menores. Entonces, me conviene si yo voy a vivir en la propiedad, registrarla a nombre personal. Ahora, si yo soy una persona extranjera que voy a comprar en Florida, me conviene hacerlo a través de una figura jurídica. ¿Por qué me conviene comprar a través de una figura jurídica? Porque si no, a la hora de vender esa propiedad, voy a tener que dejar una retención entre el 20 y 30% del valor al IRS en el momento del cierre. Entonces, si es una persona extranjera que está comprando una inversión, nos conviene que lo haga a través de una figura jurídica. ¿Sí? Así que ahí tienen que consultar a los contadores. Nosotros en el grupo tenemos una contadora que les puede explicar mejor todo esto. La ubicación geográfica es otro encanto para comprar en Florida. ¿Por qué la ubicación geográfica? Porque Florida está ubicada estratégicamente cerca de toda América del Sur, pero de aquí hay vuelos a todas partes del mundo. Además, es el puerto más grande de cruceros. 3 millones o más de 3 millones de personas vienen a través de los cruceros a Florida. Entonces, su ubicación geográfica es extraordinaria para invertir en Florida. Porque si yo tengo un negocio, o sea, si yo estoy comprando esa propiedad para inversión, me garantiza el flujo de turistas, me garantiza el flujo de personas que viven en Florida, que recuérdense que son más de 1.000 diarias que se mudan para una renta larga, un Airbnb o simplemente para el crecimiento del valor. Porque esto también es importante si yo voy a comprar mi vivienda principal, porque esto le permite dar valor a la propiedad. La ubicación geográfica le da valor a la propiedad, porque es uno de los atractivos porque más de 1.000 personas diarias vienen a la Florida. Entonces, es importante que tengan claro la ubicación geográfica de Florida referente a todos los Estados Unidos. ¿Ok? Esta ubicación geográfica nos permite ver el punto número 4, que es el clima. Aquí los inviernos son más suaves y los veranos son cálidos. Prácticamente tenemos un clima favorable todo el año. Eso hace, por supuesto, que el turismo sea mucho más atractivo y que vivir en Florida sea más agradable. Son muchas las personas de tercera edad que vienen a Florida huyendo de los inviernos. Los deportistas, para poder estar haciendo deportes al aire libre, las personas que practican deportes al aire libre también prefieren Florida para vivir. De hecho, las grandes concentraciones de béisbol, de los spring break, de los sprint de béisbol, son en Florida, hacia Júpiter. Entonces, Florida, el clima, la ubicación geográfica, el clima de Florida es otro atractivo para atraer personas y que hacen que Florida sea un buen lugar para invertir. Esto lo tenemos que tener claro. Las ventajas impositivas, la ubicación geográfica, el clima. La economía fuerte. Primeramente, yo los tengo que felicitar porque los latinos
y todos los que estamos en este momento en vivo y muchos de los que van a escuchar después esta charla en YouTube, que vamos a aprovechar de invitarlos a que se suscriban en el canal, son latinos. Nosotros somos fuertes y hemos ayudado a la economía de los Estados Unidos. El Producto Interno Bruto producido por los latinos es de 2.8 billones de dólares en este momento. Y el Producto Interno Bruto de Florida, está ahí en la lámina, es mayor el crecimiento que a nivel nacional. A nivel nacional crece en un 4.9 y en Florida crece 6.1%. Es decir, la economía de Florida es más fuerte que la economía de los Estados Unidos. Y nosotros los latinos tenemos que ver y influimos muchísimo en el crecimiento de esta economía en el estado de la Florida. Por eso yo felicito a cada latinoamericano que vive en el estado de la Florida, porque nosotros estamos apoyando al crecimiento de este estado. Entonces, si yo tengo que invertir en Estados Unidos para vivir, yo no quiero perder mi dinero. Invertir en Florida es una decisión inteligente. Pero si yo soy una persona extranjera y quiero invertir, aunque no vaya a vivir, la decisión es más inteligente todavía. Porque estoy invirtiendo en un estado donde hay ventajas impositivas, es decir, no me va a cobrar el impuesto a la ganancia del estado. Y por otra parte, es una economía fuerte que crece más que el Producto Interno Bruto a nivel nacional de los Estados Unidos. Si de por sí Estados Unidos es atractivo para la inversión, Florida es mucho más atractivo. ¿Estamos claros? Todo esto ustedes lo tienen que aprender y repasar y comentárselo a sus clientes. Ustedes tienen que estar seguros por qué invertir en Florida vale la pena. ¿Sí? Después vamos con el destino turístico. Esto para los inversionistas, inclusive para ti, que estás comprando tu vivienda principal. ¿Por qué es importante que esto sea un destino turístico y más de 150 millones de personas anualmente visitan Florida? ¿Por qué es importante? Bueno, porque si tienes una mala situación económica, puedes tener un cuarto en Airbnb en tu casa para los turistas y eso ya te ayuda. ¿Sí? Porque además puedes montar un negocio. Miren, cuando yo le estoy diciendo que los latinos estamos ayudando al crecimiento del Producto Interno Bruto de Florida de manera significativa, es porque los latinos somos realmente muy creativos. Y son muchísimos el tipo de negocio emergente que hay en Florida, porque los latinos hacen cosas muy creativas. Entonces, este estado nos permite esa diversificación cultural que hace que esos negocios emergentes creativos sean exitosos. Entonces, yo los invito a que confíen en este estado. Y por eso es inteligente que yo compre mi casa, mi vivienda principal en Florida o que yo invierta en Florida. Porque me garantiza una cantidad inmensa de turistas. Veíamos y escuchamos en el retiro que solamente en Brickell entran 45,000 turistas por año. 4.500.000 turistas. Entonces imagínense, yo tengo unas personas ahorita que van a montar un restaurante. Eso es una noticia maravillosa para ellos. Van a montar restaurante en Brickell. ¿Sí? Crecimiento demográfico. De eso ya les hablamos. La NBC en Miami reporta que el estado ha traído más de 365,000 residentes por cada año. 1,000 nuevos vecinos durante un año. 1,000 nuevos vecinos vienen a Florida durante cada año. ¿Sí? Entonces repasemos rápidamente esto porque es súper importante. El por qué Florida.
la ubicación geográfica, la economía fuerte, el clima cálido, el destino turístico, el crecimiento demográfico y las ventajas impositivas. La seguridad jurídica es importante también. Aquí ven, apoyan al propietario. Si tú tienes tu vivienda principal, montaste un negocio, lo tienes registrado como vivienda principal, así te haya ido mal en tu negocio, no pueden ir contra tu casa. Te garantizan tu casa, el techo de la familia, ¿sí? Al inversionista también. Las leyes protegen al dueño de la propiedad versus los tenants. Esto es todo un tema para toda una charla completa, como es la parte legal en Florida. Pero hay un respaldo. Aquí te invaden una propiedad porque si las invaden, pues inmediatamente va a entrar un juez, va a sacar, va a hacer el eviction y la misma policía va a sacar a las personas. Tienes una renta, no te han pagado, pues haces un eviction, vas a la corte, en 3 meses, la misma policía saca al inquilino que no te paga. Tienes un respaldo jurídico como inversionista. Pasemos. Ok. Modelos de inversión. Eso también es muy atractivo en el estado de la Florida, porque todos los modelos de inversión aquí funcionan. Nuevas construcciones. 20.000 propiedades se están construyendo en este momento, ¿sí? Sin embargo, se estima que para el 2025 esto baje un 15%. Quiere decir, señores, que si ustedes tienen sus inversionistas, estamos en emergencia. ¿Por qué estamos en emergencia? Porque van a disminuir la oferta. Hay más demanda cada día, pero va a haber menos oferta en el 2025. ¿Cómo lo sabemos? Por los permisos que hay que sacar. Un edificio no se empieza a construir mañana y mañana hago el plano y no. Eso tarda mucho tiempo antes que las ciudades hagan la autorización de construcción. Y ya sabemos que para el 2025 se van a construir un 15% menos de propiedades que en el 2024. Va a empezar a bajar la demanda de nuevas construcciones. La otra situación es que hay pocos terrenos. Entonces, al no haber tantos terrenos apetecibles, pues hace que sea un poco más complicado porque tengo que comprar un edificio pequeño. Normalmente la transformación está haciendo, compro un edificio de 7 pisos, de 10 pisos, de 2 pisos y los convierto en torres de 50 pisos. Pero la construcción de una torre de 50 pisos tarda aproximadamente 7 u 8 años. Entonces, esa oferta no va a estar tan rápido. Entonces, hay una urgencia para los inversores, porque hay pocas construcciones. Eso hace que mi propiedad yo invierto hoy y en el 2025 va a estar más cara, porque va a haber más demanda y menos oferta. Y automáticamente el valor de la propiedad va a crecer. Bien sea mi vivienda principal, bien sea una propiedad de inversión, hay una garantía de que el valor, la plusvalía, va a ser más alta. Va a crecer el valor de las propiedades en Florida. ¿Sí? Las rentas. Miami en particular se estableció como un mercado de alquiler más competitivo de los Estados Unidos. Esto es según el índice de competitividad de alquiler RCI del condado de Miami-Dade. ¿Sí? Es decir, muchas personas, sobre todo los millennials, están alquilando. Alquilan propiedades más grandes, más nuevas, más lindas, donde viven ellos con sus mascotas, porque no están teniendo tantos hijos como antes. A veces tienen un hijo, pero muchos rentan, muchísimos rentan. Y a esto con el trabajo desde casa, pues los jóvenes prefieren vivir en Florida. ¿Por qué? Porque pueden hacer muchas actividades al aire libre, pueden caminar, pueden trotar, pueden hacer deportes al aire libre, pueden jugar golf, básquet, fútbol, ¿sí? Los nuevos deportes emergentes que hay ahorita. Pero son al aire libre y Florida les permite eso. Entonces al joven le gusta mucho eso. Grandes ciudades como Brickell, que anteriormente eran ciudades más bien para personas de tercera edad y oficinas, ahorita están pues inundadas de jóvenes. Uno va a Brickell y ve cantidades de jóvenes, ¿sí? Y así muchas ciudades.
Muchos jóvenes están viviendo en rentas. Entonces hay un gran desarrollo de propiedades para rentar. Estos desarrolladores compran un terreno, hacen un desarrollo de apartamentos para rentar con bellísimas áreas comunes, ¿sí? Y ofrecen este tipo de producto. Eso hace también que entonces el que es propietario también es apetecible poner sus propiedades en renta porque estos centros de renta son más costosos, porque son más modernos, hacen toda una inversión en áreas comunes, pero son más costosos. Entonces, cualquier otra propiedad que esté en renta, un poco más bajo el valor, va a salir. Se va a rentar, se va a rentar. Entonces, las rentas a largo plazo en Florida es una ventaja. La otra ventaja es que como somos un puerto de entrada a Estados Unidos, muchas familias vienen a Florida a probar. Entonces, si yo vengo a probar, yo no quiero comprar inmediatamente. Yo rento un año, 2 años, conozco la ciudad, conozco el área, conozco el colegio, conozco la universidad, el sector, lo que sea. Conozco primero y llego a rentar. Después de un año yo compro, o después de 2 años. Mucho después, lo hacemos después de 5 años, como en mi caso. Pero en primera instancia vamos a rentar. Entonces, siempre las propiedades de renta son una buena inversión. Siempre las propiedades de renta son una buena inversión. Me va a decir, Joan, pero ahorita se ha acercado el valor. Si yo compro con financiamiento, que no hemos llegado ahí. Como está la tasa ahorita, prácticamente queda igual rentar que comprar. Bueno, está bien, eso es ahorita. Pero tu pago mensual queda aquí y las rentas van a ir subiendo. Con los años tú vas a empezar a ganar, además del valor de la plusvalía de la propiedad, tú vas a empezar a ganar porque la renta va a ir subiendo. Y en cambio, tu pago del mortgage queda aquí. Y con los años, tú vas a tener esta diferencia. Y vas a seguir pagando tu mortgage. Porque eso lo vamos a hablar en otra conversación. ¿Por qué es mejor financiar? ¿Por qué? Porque compro más productos. Doy varias iniciales y compro más productos. Diversifico mi inversión. Y al final tengo más ganancia. Ahorita no, porque estoy pagando los mortgages y las rentas son más o menos parecidas. Pero dentro de 5 años, dentro de 10 años, después se terminan de pagar esas propiedades, le he ganado la plusvalía más la renta. Ok, otra manera de invertir en el estado de la Florida que da muy buen resultado es el fix and flip. ¿Qué es esto de remodelar casas, hacerles unos pequeños maquillajes? A veces no son tan maquillajes porque le cambio el techo, la tubería, la cocina, los baños, el piso, la piscina. A veces sí es más un maquillaje. Aquí tenemos varios en el grupo que quieren hacer esto. Esto es una excelente opción de negocio. Se debe ganar entre el 6 y el 12%, aunque te financies, porque eso es algo importante que ustedes le deben decir a sus inversionistas, que se consiguen financiamiento para los fix and flip. No necesitas poner tú todo el dinero. Les recomiendo a los inversionistas que se asocien con su agente de real estate. ¿Por qué? Porque es el experto en la zona. ¿Sí? Yo tengo clientes que me llaman y me dicen, Joan, vamos a asociarnos. Ellos ponen todo el capital, yo pongo mi conocimiento, ¿sí? Y superviso la obra mientras que ellos están en otro país. ¿Ok? Entonces esto es, ¿por qué es rentable? Es que aquí hay casas de 1940, de 1936, de 1960. Por supuesto, esas casas están pasadas de moda y salidas de los códigos. Entonces, ¿qué se hace en el flip? Se pone en el código el tablero, se pone en el código algunas cosas, ¿verdad? Necesarias para poner en los códigos actuales de seguridad y se le hace una decoración no es tampoco un maquillaje, refracción, mejora de los pisos, de la cocina, ¿sí? Pero se aprovecha esa ubicación que tiene esa casa del 1940 de esas ciudades más viejas. Se aprovecha esa ubicación, se aprovecha ese terreno, porque cada vez los urbanismos son más chiquitos. Las casas están pegadas unas a otras, porque no hay terrenos en Florida. Entonces, esto es una buena acción de negocio en Florida.
hay que saberlo hacer. ¿Ok? Pero es una excelente opción para el que quiere flujo de dinero, moverlo rápido. ¿Sí? Quiero invertir, ganarme mi dinero, lo que me voy a ganar. Hay flip de casas de millones, porque no es lo mismo ganaste el 6, el 10% de una casa de $300,000 que después vas a vender en 500 que de una casa de 1.200.000 que después vas a vender en 1.800.000. ¿Ok? No nos podemos limitar a pensar que todos los flips son de casitas. Los flips de mansiones también valen la pena. Son muy atractivos. ¿Ok? También está la figura de Airbnb o BRB o renta corta. ¿Sí? Yo estoy un poco divorciada de BRB porque no fueron tan transparentes en una oportunidad conmigo, y entonces por eso promociono Airbnb. Pero ustedes pueden usar el que quieran. Pero hay garantizado en el sur de la Florida un 90% de ubicación, no importa en qué ciudad estés. Ahora, sí es importante que los inversionistas estén claros, o ustedes si van a hacer, porque mucha gente de real estate se convierte en inversionista, que estén claros en qué ciudad, porque todas las ciudades no permiten Airbnb. ¿Ok? No todas las ciudades lo permiten. Entonces tienes que saber si la ciudad permite o no permite antes de poner a tu cliente a hacer una inversión o antes tú a hacer una inversión. Hay mucha gente que yo vivo en la parte de adelante y en el anexo atrás tengo una habitación de Airbnb. Las asociaciones, Carla, gracias. Si hay asociaciones que no permiten Airbnb. Entonces, por eso es importante que siempre los inversionistas estén apalancados de un buen agente de bienes y raíces, porque no todos los lugares permiten Airbnb. Igual que no todos los lugares es tan fácil hacer un flip. Tienes que saber de eso, cuando te toca hacer permisos de la ciudad, qué tipo de remodelaciones permitas tener o te obliga a tener permisos de la ciudad. Tienes que saber que no debes aumentar el número de cuartos y de baños a menos que tengas los permisos de la ciudad. O sea, ahorita estamos hablando de manera general cuáles son las ventajas en Florida, pero después pudiéramos profundizar en cada uno de los temas en otro momento. Pero ustedes tienen que tener esto claro. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un inversionista que quiere una nueva construcción o no, él prefiere su propiedad. Yo tengo un inversionista que ya tiene 6 casas, es lo que le gusta es rentarla a largo plazo y no le gusta que le cambien sus tenants, sus inquilinos. Él empezó con $1 millón, ya tiene más de 5 por la plusvalía de las propiedades. Han tenido un crecimiento inmenso sus propiedades. Entonces él es millonario, tiene todas sus casas ahí, tranquila, no paga asociación por ninguna. Todas las casas que él me ha pedido comprarle son sin asociación y las tiene rentadas cómodamente. Todos los años las rentas crecen un poco y él está feliz con sus casas. ¿Ok? Otro modelo es el fix and flip para aquel persona que lo que quiere es mover el capital. Les cuento que el secreto ahí está en hacer ese flip por lo menos 3 veces al año. Por ejemplo, yo tengo $300,000, me gano 10% 3 veces en el año. O sea, tengo que comprar, reparar y vender, comprar, reparar y vender, comprar, reparar y vender, para que le saque mayor rendimiento a ese dinero. Y después tenemos lo que son los Airbnb, que para las personas de Latinoamérica es muy ventajoso cuando compran en un apartamento o en una casa de Airbnb. ¿Por qué? Porque ellos pueden usarla y se están ahorrando 1 mes, 2 meses, 15 días de lo que gastarían en hotel. Tienen su casa, pueden dejar en un closet cerrado con llave sus cosas, sus pertenencias personales, pero el resto del año le están sacando dinero a esa propiedad. Entonces, para las personas de Latinoamérica que no viven aquí, es una gran ventaja. Para nosotros también es ventajoso. Un multifamily, tú puedes vivir en un pedazo de multifamily, en uno de los apartamentos de las unidades y el otro lo puedes tener en Airbnb y si es un triple, el otro lo puedes tener en renta larga. Hay muchas figuras de inversión. Lo mejor es que el mercado de real estate en Florida no está en la bolsa, no fluctúa como la bolsa, no tiene el mismo riesgo, es mucho menos riesgoso. Y eso es algo que hay que
buscar la manera de transmitirlo, porque una cosa es decirlo, otra cosa es transmitirlo. Se lo tenemos que transmitir a las personas que van a comprar por primera vez para que sientan la confianza de que ese down payment, que a lo mejor es lo único que tienen, que lograron ahorrar 30, 40 mil dólares, vale la pena que lo invierta en real estate, porque en el banco está perdiendo valor todos los días por la sola inflación. Cada día es menos lo que puedes comprar con ese dinero. En real estate se te va a valorizar. Está creciendo ese dinero. Si tú tienes dinero en el banco, estás perdiendo. Si tú tienes el dinero en real estate, ya estás ganando. Entonces, necesitamos tener claros esos conceptos. ¿Ok? Siguiente lámina. Ok, ¿por qué nosotros? ¿Por qué con nosotros? Después que tú le vendes a Florida, al inversionista o a la persona que va a comprar su vivienda principal, porque siempre tienes que transmitir esa confianza que están haciendo lo correcto. Y es importante, después que nosotros transmitamos la seguridad de por qué invertir en Florida, bien sea tu vivienda principal, bien sea que tú vas a invertir como la segunda oportunidad, ¿verdad? Bien sea porque vas a traer un cliente internacional, tú tienes que transmitir la confianza en Florida y después la confianza en ti, ¿verdad? Hola Sofía, bienvenida. Me encanta tener estas caras nuevas hoy. Entonces, uno, porque somos un equipo y eso es muy importante. No es lo mismo un inversionista que invierta con una persona, porque tenemos fallas, tenemos debilidades. Ustedes me enseñan a mí, ustedes me fortalecen a mí y yo los fortalezco a ustedes. Aquí yo tengo gente en el grupo que yo creo que sin ellos yo no podría estar. Me fortalecen, ¿sí? Después, porque en el grupo hay personas que van a financiar, personas que te pueden dar la asesoría legal, personas que te pueden dar la asesoría a nivel de visas, de migración, personas que te pueden dar la asesoría contable, legal, de migración, financiera, y tenemos a más de 10, bueno, más de 15 asesores inmobiliarios. Entonces, cuando tú hablas con un equipo, y eso, cuando ustedes hablen con sus inversionistas, cuando ustedes hablen con su cliente para su vivienda principal, cuando ustedes hablen, siempre hablen en plural, porque ustedes no están solos. Tienen que hablar en mi equipo, en mi equipo, en mi equipo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que ustedes tienen la opción de llamar al amigo. Cuéntame, este cliente quiere West Palm y yo ni conozco West Palm. ¿Quién del grupo conoce West Palm Beach? ¿Quién del grupo está en Cape Coral? ¿Quién del grupo es especialista en Orlando? Este cliente quiere comercial. ¿Quién del grupo es experto en comercial? Aquí ustedes todos lo saben. Todo se puede. Ah, necesito la asesoría legal. Ah, que yo quiero el financiamiento. Ah, que yo quiero ver cómo es posible a través de la inversión de real estate lograr una visa. O simplemente quiero ver la manera, te llega una familia, ah, sí, yo quiero comprar mi casa, pero es que además nosotros tenemos un problema porque es que nosotros todavía no tenemos papeles. Te lo tengo. La asesoría financiera, te la tengo. La contable, te la tengo. Mi credit score está muy bajo, te lo tengo. En mi team tenemos todo y ustedes lo único que tienen que hacer es escribir en el chat, necesito esta ayuda y enseguida vamos a buscar cómo ayudarte. Entonces, ustedes tienen que tener esa certeza en su corazón. Tienen que tener la certeza, ¿verdad? Los que llegaron tarde tienen que ver esto cuando lo montemos en YouTube dentro de 2 días. ¿Por qué Florida es la mejor opción para invertir en los Estados Unidos? Invertir en los Estados Unidos es bueno, pero en Florida es mejor. ¿Por qué comprar mi casa principal? En Estados Unidos es bueno, en Florida es mejor. ¿Por qué? Tienen que volverse a ver esta charla 1, 2, 3 y 4 veces hasta que se lo aprendan. Tienen que aprender a decirlo en 10 minutos.
todas sus presentaciones, conversaciones en venta en la segunda cita, tiene que ser presentando esta fortaleza y después presentando el equipo. ¿Por qué conmigo? Porque cada inversionista es tratado como un cliente exclusivo. Y es verdad, cada inversionista tiene su realidad. Cada persona tiene su realidad. Por eso tú no puedes tener una presentación estándar para todos los inversionistas, porque cada inversionista tiene una realidad distinta. Uno puede tener $1.000.000, otro o solo 100.000, otro necesita venir 3 veces al año, otro no quiere venir, lo que quiere es dejar herencia para sus hijos. Cada inversionista tiene una realidad distinta, cada cliente tiene una realidad distinta. Y nosotros los tenemos que tratar como una individualidad. Pero además somos un equipo de profesionales. Y además manejamos todas las diferentes opciones. En este grupo hay expertos en nuevas construcciones, hay expertos en flip. Una de las personas de este grupo tres de las personas de este grupo son general contractor. De nuestro grupo son agentes de real estate y general contractor para hacer los flip. ¿Sí? Entonces, tenemos expertos en Airbnb porque gente de este grupo se ha especializado en Airbnb. Tenemos expertos en primeros compradores. Tenemos expertos en commercial, porque commercial también es una buena inversión. Es muy buena inversión. La inversión es mayor, pero los contratos de comercial son de 5, de 10 años, de 15 años, entonces yo no me preocupo tener que volver a pagar comisiones y tener que tener tiempo con la unidad desocupada. Invertir en comercial es muy buena inversión. Eso lo vamos a dar después. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo les dejo hoy. Invertir en Estados Unidos es bueno, invertir en Florida es mejor. Por seguridad jurídica, beneficios impositivos, posición geográfica, turismo, crecimiento demográfico, crecimiento del Producto Interno Bruto y porque estamos los latinos, que somos la fortaleza de este estado. Vuélvanse a ver esta charla 1, 2, 3 y 4 veces y apréndanse este discurso que les va a abrir las puertas con sus inversionistas. Vamos a abrir preguntas y respuestas. ¿Tienen alguna pregunta? Me lo vendiste, me mudo a Florida. De verdad, chicos, me mudo a Florida. Gracias. Bienvenida a Florida, Rosana. Rosana viene de Súper Washington y se viene bienvenida. a La Florida. pregunta es ¿a dónde? ¿A dónde en Ya la Florida? tenemos. Otra pregunta, ¿alguno tiene una pregunta? Nos despedimos y los dejamos que vayan a conversar con sus clientes. Joe, es importante Ujú. también para las próximas. Vamos a traer Orlando también, la importancia de Orlando y la importancia de Miami, de datos significativos de cada estado. Porque, por Sí. ejemplo, Ahorita hablamos dentro de... del estado como tal, ¿verdad? ¿Por qué Florida? Porque estas charlas no pueden ser tan largas. Si les doy más información, se Ya, pierden. No. Florida. ¿Por qué Florida? Les hablé de las 5 ciudades en Florida que están entre las 10 de mayor crecimiento de los Estados Unidos. Son la Gran Miami. Recuérdense que no es la ciudad de Miami, es la Gran Miami, desde hoy. Orlando, Cape Coral, Tampa y Sarasota. Son las ciudades, están entre las 10 ciudades de mayor crecimiento de todos los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, después podemos hablar de cada una de ellas. Pero si nosotros tenemos un cliente que quiere invertir en Orlando, tenemos a Juliet. No solo es experta en Orlando, vive en Orlando. ¿Ok? Entonces puede atender ese cliente. Pero si yo tengo un cliente que quiere ir a Cape Coral, yo tengo a Gaby, que no solamente es agente de real estate, vive en Cape Coral. Entonces me apoyo en los de mi equipo. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Ujú. Para poder ser más efectiva. Entonces, si yo quiero que mi cliente tenga un financiamiento, me apoyo en Rosana, que es Loan Officer, y le va a dar el mejor financiamiento porque está en mi equipo. A eso me refiero del equipo. ¿Alguna otra pregunta?
o nos despedimos? Bueno, creo que está claro. ¿Alguno que me pueda repetir las 5 razones por qué invertir en Florida? Nuevas construcciones, rentas, fix and flip y Airbnb. Tengo Ujú. 4, no tengo 5. Esos son los modelos. ¿Y los por qué? Gracias, Norma. Súper valioso. ¿Y los por qué? Los por qué: ubicación geográfica, ventajas impositivas, clima, la cantidad de personas migrando o viniendo a Florida y por su crecimiento anual. Buenísimo, gracias. Gracias, chicas. Espero que lo tengan claro. Vean esta charla 1, 2 y 3 veces. Está montado en YouTube, Joan Goyri. Suscríbanse al canal, denle like, apoyémonos. ¿Ok? Gracias a todos por estar aquí.